Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Iparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, lego al señor Daniel Tonietti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tonietti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el bicentenario. Fundar una nación va unido a la necesidad de sellar una identidad cultural, de definir lo que somos. En esa búsqueda, los argentinos decidimos mirarnos en distintos espejos. Algunos prefirieron formarse en el ideal de la Europa civilizada, otros en nuestra realidad criolla y latinoamericana. Con el pasar de los años, esas dos miradas nunca terminaron de integrarse, de fundirse en una sola idea. ¿Por qué el país de las alpargatas no puede ser el mismo que el de los libros? ¿Por qué el temperamento gaucho del Martín Fierro no puede convivir con el progreso gringo que soñó Sarmiento? ¿Por qué el genio popular de Olmedo va a contramano de la Argentina culta de Borges y Piazzolla? ¿O acaso no son todos partes de lo mismo? Sobre la tensión entre civilización y barbarie nos construimos como nación y como cultura. Tal vez ya sea hora de resolverla o de aceptarla como nuestro destino. Alcemos cantos en loor del trigo, que la pampeana inmensidad desborda, en mar feliz donde se cansa el viento, sin haber visto límite a sus ondas, simbolizando las alianzas nobles en las doradas tribus que escalona, sobre el color indiano de las eras, florece un juvenil rubio de Europa. ¿Qué relación se puede establecer entre cultura y nación en Argentina durante el siglo pasado, durante el siglo XX? El comienzo del siglo XX es el momento de la inmigración. Por tanto, las élites letradas se sentían que había un cambio en la dimensión cultural que se estaba operando casi sin que ellos se dieran cuenta. De repente miraron la ciudad de Buenos Aires y vieron que había más inmigrantes e hijos de inmigrantes que habitantes de origen criollo o de origen español del siglo XIX. Entonces ahí se produce una reacción que es lo que se llamó el primer nacionalismo cultural alrededor de 1910, en el primer centenario de la independencia, que tiene que ver con la cuestión de la lengua. Borges, 15 años después, a mediados de la década del 20, retoma la cuestión de la lengua. La revista Martín Fierro, que es la revista de los vanguardistas, donde está Oliverio Girondo, retoman la cuestión de la lengua. Y yo te diría que para plantear el problema cultura-nación, la lengua es central. ¿En qué lengua hablan los argentinos? ¿En qué lengua escriben los argentinos? ¿En qué lengua tienen? Porque algunos dicen tienen que escribir
los argentinos. ¿Y esa batalla, digamos, se termina saldando en qué sentido? Es de las pocas cuestiones que la Argentina resuelve bien, la cuestión de la lengua. No necesariamente resolvió otras, pero esa la resuelve bien. Incorpora tumultuosamente la lengua del inmigrante, de ahí que nosotros tengamos esta fonética. Nuestra fonética es la fonética mezclada, la forma de pronunciar es la fonética mezclada con la lengua del inmigrante y básicamente con la del inmigrante italiano. Incorpora tumultuosamente palabras. No tiene un ideal de una lengua detenida, tiene un ideal de una lengua mezclada, una lengua que sea muy compleja por lo que recibe. No hay un ideal de lengua puro, hay un ideal de lengua, si vos querés, barroso, si vos querés, denso, y a mí esa me parece la mejor solución. ¿Se puede pensar un desarrollo de un país, de una nación, sin el labor de los intelectuales, sin el labor de las personas que puedan pensar en largo plazo? Que ningún país del planeta, me animaría a decir, prescinde de los intelectuales. Si vos tomás el mundo islámico, son los sacerdotes islámicos los que son los intelectuales de ese mundo. Nos puede gustar o no el pensamiento de los sacerdotes islámicos, más bien uno tiende a no gustarle, pero son los intelectuales de ese mundo. Es decir, es muy difícil pensar en un plazo que no sea la coyuntura más inmediata, sino un conjunto de ideas que desborden justamente esa coyuntura inmediata. Por otra parte, hay algo que es propio del siglo XX, que es el periodismo. Primero el periodismo escrito y luego el periodismo en su sentido más amplio, que no siempre está producido por intelectuales, pero que en sus mejores momentos está ocupado también por intelectuales. Yo diría, si hay una de las grandes transformaciones de la Argentina del siglo XX, si yo tuviera que definir esas transformaciones, una sería la alfabetización y como consecuencia de la alfabetización, la implantación del periodismo de masas. Muy tempranamente, de los diarios de masas, populares realmente. Eso se hace muy temprano, se hace en la década del 20. En esos diarios colaboran desde gente de izquierda como los González Tuñón a gente como Borges. Casi todos los intelectuales de la vanguardia estuvieron en esos diarios y casi todos los intelectuales progresistas. Entonces, cuando uno piensa en el siglo XX, piensa no solo en los intelectuales académicos que pueden hacer proyectos y diagnósticos a largo plazo, sino que está pensando en esta intervención cotidiana que se da a través del periodismo y en la prensa, y que para mí es de las grandes transformaciones de la Argentina. En Argentina se empiezan a leer más diarios que en España e Italia en 1920 y 30, aunque hoy parezca mentira eso. Y por supuesto mucho más diarios que en cualquier otro país de América Latina. Aún hoy sigue siendo un país donde se siguen leyendo más diarios que en otro país de América Latina. Cultura y nación en la Argentina son categorías que se mantienen en un estado de inestabilidad. No siempre sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura y de nación. Algo que sucede con esas dos categorías es que nos llevan a una permanente discusión sobre nuestros símbolos, nuestros criterios identitarios, nuestras lenguas, las relaciones conflictivas de nuestro pasado. Todas esas variables nos plantean una serie de discusiones que no están saldadas. Pero lo más serio de esto es que no tenemos conciencia colectiva de que no están saldadas esas discusiones. La ventaja de hablar de culturas en forma plural es que nos lleva directamente a la necesidad de entender en términos de multiplicidad la noción misma de sociedad, de colectivo social, de población reunida en un espacio. A mí me gusta hablar de población reunida en un espacio antes que de otras categorías que vienen con una serie de significados que no controlamos. Población reunida en un espacio supone una forma más neutral, en un sentido, de discutir el origen y todo lo que está obturado del origen, ¿no? Si nosotros pensamos que, según estudios conocidos recientemente, los 2 millones de afroamericanos que existen en Argentina no son visibles, no están visibilizados. No sabemos dónde están, y sin embargo están, ¿no es cierto? Permanecen como ocultos. Hay un imaginario de uniformidad y de regularidad, de homogeneidad, un valor de homogeneidad que sostenemos, que actúa como ocultamiento de la diversidad cultural que nos concierne. Y ahí hay un tema para discutir muy fuertemente en nuestra Argentina contemporánea.
La preocupación por definir una cultura nacional se había hecho evidente en 1910, con el centenario de la Revolución de Mayo. Nuestras clases dominantes querían mostrarle al mundo una nación civilizada, que estaba más en sus pensamientos que en la realidad. Pero la Argentina de los años 30 comenzó a mostrarse como el país real, con sus luchas y sus contrastes. El debate otra vez se calentaba. Había que decidir entre la tradición y la modernidad, entre lo nacional y el mundo. El pensamiento argentino alrededor de la década del 30 está asignado por lo que significó el golpe de 1930. Un golpe de Estado que no fue meramente un objetivo perseguido por una camarilla de militares, sino que tuvo un consenso muy amplio, por lo menos de los sectores enriquecidos, acomodados de la sociedad. Uno de los elementos fundamentales tuvo que ver con la percepción, por ejemplo, en obras como la de Ezequiel Martínez Estrada o la de Raúl Scalabrini Ortiz, incluso la de Eduardo Mallea, de que había una Argentina que había sido invisibilizada, una Argentina que estaba por fuera de lo visto, que por lo tanto tenía que ser radiografiada, que por lo tanto tenía que ser buscada en aquel hombre que está solo en la calle y espera, como decía Raúl Scalabrini Ortiz. El historiador Tulio Alperín Dongui se refiere a la larvada guerra civil que comienza a vivirse en la Argentina desde 1930 como momento clave de la deslegitimación política. Guerra civil larvada que va a ser un material con el cual va a trabajar Roberto Arlt sus ficciones literarias, así también sus crónicas, sus aguafuertes. Tengo la impresión de que estos problemas de la cultura política y de la cultura, casi yo diría, identitaria argentina, siguen siendo problemas que están hoy más que vigentes. Esa guerra civil larvada que provoca una y otra deslegitimación, que provoca una y otra manera de quitar autoridad a cualquier tipo de constitución de poder, parece ser que es un problema actual, tan actual como la década de 1930. Mientras la luna serena baña con su... Si el debate entre civilización y barbarie fue tenso y a la vez sinuoso, con el peronismo terminó de estallar. Lo que no queda claro es si la barbarie era la insolencia de las masas que reclamaban su lugar en la vida nacional o el desprecio de las almas cultas que intentaron volver a callarlas, que quisieron borrar sus nombres y el de sus líderes de nuestra historia. La cuestión es que a partir de ese momento ya nada volvería a ser igual. Solo para ella cantó el amor. Porque no engraso los ejes, me llama a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llama a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Tengo algunas dudas, algunas curiosidades con respecto a la tensión que existió en Argentina entre una cultura, si se quiere, nacional y la mirada permanente que tuvieron personas importantes en la formación del país, de la nación, hacia lo extranjero. ¿Esa tensión entre lo nacional y lo extranjero fue permanente en Argentina? Está ya desde un comienzo, sobre todo si pensás cómo se produce la independencia, ya en el gesto de la independencia respecto de España, con los intereses de Inglaterra dando vueltas, de ahí en adelante, pasando por la generación de 1837, Echeverría, Sarmiento, en más, hasta Borges, te diría yo, por lo menos, esa tensión ha estado siempre. Lo que pasa es que, en un sentido, me parece que el asunto es entender hasta qué punto esa tensión forma parte de lo nacional. Hasta qué punto eso que llamamos argentinidad no es lo que se opone a esa mirada hacia afuera, sino que esa mirada hacia afuera es una de las características de lo que llamamos lo argentino.
¿No es muy pretencioso tener identidad nacional siendo un país que estamos a punto de cumplir 200 años? Y en un punto, 200 años para la historia de un país es muy poco. En un punto sí, pero las tradiciones se inventan también. Entonces, los italianos construyen la suya con 2000 años para atrás y nosotros con 200, porque en última instancia inventás esa tradición. Los escritores de la generación del 37, que tenían menos de 200 años, que tenían 20 años para atrás, 25 años para atrás, entendieron eso perfectamente. Que es que justamente había que inventar esa tradición y de alguna manera el siglo XIX hasta el centenario. Por eso el centenario marca un quiebre muy importante, porque el centenario, en un punto por los 100 años que se conmemoraban, y en otro punto porque la llegada masiva de inmigrantes a la Argentina había forzado una redefinición, un reacomodamiento de lo que se define como argentinidad, porque el país estaba prácticamente invadido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En un momento la proporción de extranjeros era de 4-1. Entonces, en ese momento, consolidar una idea de lo que era argentino se volvió indispensable. Eso, entre fines del siglo XIX y el centenario, se volvió decisivo. Y en parte tuvo que ver con recuperar esa historia de 100 años y en parte con inventar una tradición donde no la había. Pero una vez que la inventás, existe. Lo culto y lo popular siempre parecen mundos irreconciliables. Siempre hasta que aparecen artistas que logran esa alquimia demoledora entre lo estéticamente provocador y lo masivo. Juan José Campanella es uno de ellos. Uno de los grandes méritos de tu carrera como cineasta es haber logrado ser popular y además ser estéticamente valioso y además tener un contenido nacional. ¿Cómo se logran ser masivos, ser estético y ser popular? Primero que son tres caminos distintos y no necesariamente los tres implican una búsqueda. La parte nacional, si uno está contando, son por ahí en algún sentido son menos nacionales, mis trabajos son menos nacionales de lo que parecen. Si son basados en gente que conozco, en historias de aquí, en personas argentinas, si describo bien su medio ambiente y el lugar en el que se mueven, automáticamente van a parecer nacionales. Pero también son proyectos que los ha visto gente de Noruega y se siente identificado. Nos ha sorprendido que cuando dimos Luna de Avellaneda en la Antártida, vino la gente de la base coreana y terminó la película, Luna de Avellaneda, terminó la película y un coreano estaba llorando y dice, no sabes cómo me hizo acordar a Corea. Entonces quizás esta búsqueda de lo nacional es una búsqueda que yo creo que a veces se sobreactúa demasiado, que me parece que tendríamos que buscar lo humano y en nuestro contexto automáticamente va a estar teñido de algo nacional. Me parece que la búsqueda viene por otro lado. Juan, ¿cuál es el papel, cuál es el rol que ocupa el cine en la identidad de un país? Creo que es fundamental para nosotros ir a ver historias que, como te decía antes, ocurran en las calles que yo estoy transitando y que tengan nombres que nosotros conocemos. Esto parece una tontería, pero yo creo que en todas estas cosas hay siempre que mirar a los que saben. Si yo me identifico con un personaje de dibujo animado que se llama Larguirucho, es una cosa y soy un tipo de cliente. Y si me identifico con un personaje que se llama Goofy, soy otro tipo de cliente que compra otra cosa, que compra otro merchandising y que está soñando con otra cosa. No está soñando acá, sino que está poniendo afuera. Fíjate que esto se ha perfeccionado en los últimos años a tal punto que Campanita dejó de ser Campanita y ahora es Tinkerbell, y Tribilín es Goofy, y el ratón Mickey, que toda la vida le hemos dicho ratón Mickey, ahora Mickey Mouse. O sea, ya además es un idioma. El chico, desde chiquito, que está escuchando esto, ya está pensando en otro lado. Está pensando en otro lado, donde vienen estos nombres extraños, ¿viste? O sea, cada vez... Y yo estoy seguro que detrás de esto hay un propósito. Hay que gastar plata para cambiar una marca establecida, como es Campanita. Parece todo como una cosa muy en el aire, muy abstracta.
pero son estrategias de mercado muy potentes. Y me parece que la cultura y tener nuestro propio reflejo en la pantalla y en la historia y en la ficción es fundamental. En un mundo que se proyecta a sí mismo como un gran mercado, definir una cultura nacional es un asunto cada vez más complejo. Si todo lo que vemos, oímos y consumimos parece seguir una lógica que no es nuestra, es tiempo de empezar a mirar más hacia adentro, encontrar nuestra visión de lo que somos, reconocernos en nuestras propias imágenes. Bueno, mi nombre es Eugenio. Hace 9 años que estoy en la Fundación PH. Bueno, empecé como alumno cuando decidí vivir en Ciudad Oculta, en Villa 15. Y bueno, pasó el tiempo y me fui como capacitando. Y bueno, ahora soy docente de PH 15. Bueno, tenemos alrededor de 50 alumnos que, bueno, en la mayoría de ellos lo que nosotros tratamos es como que como con esta herramienta que es la fotografía aprendan un lenguaje nuevo y puedan transmitir lo que ellos sienten, ¿no? Mostrar como su barrio, su vida cotidiana. Se puede educar a través de eso. Que otros chicos o otras personas aprendan de cómo ver al mundo de otra manera, ¿no? Cómo poder expresarse de otra manera. Como sabemos, las villas son muy marginadas por la sociedad y creo que nosotros, por nuestra parte, como fotógrafos, docentes, darle la posibilidad a chicos que bueno, no tienen alcance de estudiar este arte y que ellos sean artistas, verdaderos artistas como cualquier otro fotógrafo. Casi toda nuestra historia pensamos nuestra cultura como una lucha entre civilización y barbarie, entre lo oculto y lo popular, entre lo de afuera y lo nuestro. Hoy no sé si podemos seguir hablando en esos términos. Sería como decidir entre Martín Fierro o Sarmiento, entre Olmedo o Lelutier, el Colón o la Bombonera. Tal vez la idea será buscarnos en nuestras diversidades, que aunque pensemos, vivamos, sintamos de maneras diferentes, compartimos un territorio, una historia y un lenguaje común. No importa que seamos del campo o de la ciudad, del interior o la capital, del barrio privado o del barrio humilde. Siempre nos vamos a conmover cuando veamos que algo bueno y bello también es argentino. Cultura y nación quiere decir básicamente integración, que presupone integración a través de la educación, de la escuela y básicamente un fundamento de integración que tiene que ver con la integración en la sociedad y en la economía. Cultura y nación para mí hoy es cerrar algunas de las heridas de la Argentina que yo les pondría como símbolo la Villa Miseria. Cultura y nación es ir en contra de la Villa Miseria. El anhelo de aquí al futuro sobre cultura y nación es que las condiciones históricas por las cuales hemos tenido niveles inusitados de desencuentro y violencia pueda superarse de alguna forma, más allá de cuánto podamos superar ciertas contradicciones como las relacionadas con la opresión o con la injusticia. En términos del anhelo en relación con cultura y nación, pienso que tiene que ver con la posibilidad de que se vuelva a producir, a concebir una tarea en común, una empresa en común, que defina un proyecto cultural, político, que incluya fundamentalmente a los más humildes, como decía anteriormente, en pos de un horizonte de justicia. Yo diría que el desafío en el Bicentenario sería lograr una noción menos esquemática de lo que es una identidad nacional y de alguna manera deshacernos de los lastres o de las taras de la xenofobia, de la subestimación de lo latinoamericano, del militarismo. Uno de ellos que se me ocurre en este momento es que nosotros empecemos a volver a querer y admirar nuestra cultura, como fue en un momento. Creo que eso está ocurriendo en la música, en gran medida, pero todavía masivamente no ocurre en otras áreas del arte.